malvinense, bueno, que ya no reside en nuestro medio, pero que tengo entendido sí en su momento, que es ex combatiente de Malvinas, que combatió precisamente en el conflicto en el Atlántico Sur, y a quien vamos a saludar primeramente. Gabriel Cepeda, gracias por tu tiempo. De este lado, Guillermo Garate te saluda. ¿Cómo te va en este mediodía? Hola Guillermo, muy buenos días. Bien, bien, bien. Bien, Bueno, acá estamos. muchas gracias por disponer de unos minutos para conversar con nosotros en el marco de una serie de entrevistas que vamos a realizar, sobre todo para seguir aportando a la memoria de lo que fue este conflicto, a la memoria y también al presente, porque también hay algunos temas aún irresueltos para con la vida, sobre todo de los excombatientes. Gabriel, contanos en principio ¿cómo fue tu llegada? ¿Cómo estabas haciendo el servicio militar? ¿Ya estabas fuera de él? ¿Cómo fue tu llegada a Malvinas? Bueno, mira, yo había sido dado de baja en ese momento, salí en una baja especial que hubo en Junín, en el Regimiento de Artillería 101 de Junín, y con el conflicto de Malvinas fui convocado. De ahí nos dirigimos hasta Comandante Luis Piedrabuena en diferentes medios, eh, tren, camiones, y de ahí al aeropuerto de Santa Cruz, donde fuimos en Hércules a Malvinas. Así fue nuestro arribo, diríamos, a Malvinas. O sea que estuviste en el conflicto desde los primeros días de abril, ya en la propia isla. No, no, Contanos. no. Nosotros llegamos los primeros días de mayo, Ah, bien. después del primer bombardeo de mayo. En realidad nuestra función era ir a custodiar, de acuerdo a lo que nos decían, la frontera con Chile, no ir a Malvinas. Pero bueno, en ese momento se decidió que dos cañones del ejército, del grupo de artillería de Junín, fuéramos a Malvinas, entre los que tuve el orgullo de estar. O sea que llegaste en el momento más difícil para el ejército argentino en virtud de que fue durante, sobre todo ese mes de mayo, donde comenzaron a llegar las fuerzas británicas, ¿no? Te tocó combatir en lo más difícil del conflicto. Contanos un poco cómo fueron esos días, qué recuerdos tenés de esos momentos. Sí, bueno, exactamente. Nosotros llegamos en el momento, uno de los momentos más difíciles. Nos llevaron porque en ese momento las fragatas estaban atacando muy fuertemente las costas del litoral marítimo de las islas y muy cerca. Entonces, como los cañones nuestros tenían un alcance muy grande, nos llevaron y empezamos a tirar a la fragata, lo que implicó, entre otras cosas, que no se acercaran tan cerca, que Claro. quedaran fuera del alcance quizás nuestras tropas. O sea, nosotros fuimos desde un primer momento perseguidos permanentemente por los ingleses que nos tiraban todas las noches, todos los días, hasta el 12 de junio que nos agarró el avión y inutilizó el cañón, perdón, Mm. y quedamos 5 sirvientes de piezas de los 10 que éramos. Durísimo, Tuvimos Gabriel. 6 heridos, sí, muy Es, duro, es sí. decir, estuviste prácticamente un mes en combate en la isla. Sí, sí, Y, prácticamente un mes. porque los relatos de otros combatientes que les tocó una situación similar a la tuya, bueno, fue en ese periodo donde fue más difícil el abastecimiento de alimento. Muchos contaron que estuvieron, por supuesto, sin poder realizarse ningún tipo de higiene, digamos, sometidos aparte porque los ataques británicos siempre eran, digamos, intentando que ustedes no descansen. Fue muy duro, me imagino. Sí, sí, bañarnos nos bañamos una vez, con eso te digo todo. Que inclusive era agua de mar prácticamente, el jabón no agarraba, pero bueno, en ese momento lo que menos importaba era el baño, ¿no? Era Claro. sobrevivir a cualquier manera. Cosa que lo hicimos porque fuimos un grupo, gracias a Dios, muy unido, muy unido. Que ¿Cuántos se compañeros, desarmó con el cuántos día. compañeros compartiste ese espacio en la isla? Éramos dos cañones, Ujú. cada uno tenía 10 sirvientes de pieza, o sea, 10 soldados, Claro. más un suboficial y un oficial. Ujú.
estábamos separados aproximadamente a unos 150 metros cada uno. Ajá. Y bueno, eso fue un poco todo, ¿no? Ya te digo, fuimos de entrada, estuvimos bajo el fuego inglés porque éramos, yo no te diría riesgosos para ello, porque pegarle una fragata a 20 kilómetros no debe ser nada fácil. Mm, Pero que al menos no se acercaban claro, como para tirar tan libremente como lo hacían en otro momento. claro, claro, Por eso es que fuimos tan buscados, claro. hasta que Y nos encontramos. claro. Y durante ese tiempo, digamos, la experiencia de vida fue adentro de una trinchera. En qué condiciones pasaron todo ese tiempo, un mes, asistiendo a esos cañones para poder de alguna manera frenar la llegada inglesa? Mira, yo te voy a ser sincero, en realidad nosotros ya el miedo lo perdimos prácticamente la primer noche en que nos cañonearon, Mm, porque tiraron con proyectiles explosivos y la verdad que ese sí fue un susto muy grande porque explotaban en el aire y era toda una lluvia de fuego que vos claro, veías. claro. Ese fue quizás el primer momento, por ser el primero precisamente y por ser uno de los más difíciles. Mm, Ya después nos fuimos acostumbrando y nosotros quizás con imprudencia, pero al sentir ¿cómo te puedo decir? El silbido del proyectil, medianamente sabíamos que corríamos riesgo o no. Si el proyectil pasaba silbando, iba lejos. Si el proyectil rateaba, era porque caía cerca. claro, Entonces ahí era donde nos refugiábamos en un tubo que cruzaba por abajo de la calle. No teníamos trinchera propiamente dicha, había un claro, solo pozo nada más, claro. que no lo usábamos. Pero bueno, fue un acostumbramiento difícil, pero nos terminamos acostumbrando. No quedaba otra tampoco. Em, Y que bueno. Sí, me imagino en esa situación la resiliencia y la capacidad de adaptarse a esa situación debe ser durísima. Gabriel, en el momento en el que finalmente los cañones son atacados por los ingleses y dejan de ser utilizados, ¿ustedes quedan prisioneros? ¿Cómo fue el desenlace para vos? A nosotros habíamos estado tirando el 10, el 11 y el 12 de junio a la mañana, que es cuando un Sea Harrier nos descubre y nos tira con todo lo que tenía. Ahí sufrimos la pérdida de 5 compañeros heridos gravemente, 2 de ellos. Y del cabo primero que estaba con nosotros bajo las órdenes, o Ujú, sea que quedamos 5 soldados prácticamente desprotegidos claro. hasta que nos vinieron a buscar para replegarnos a la ciudad. Ajá. Ahí también fue que murió el perrito. Nosotros habíamos llevado un perrito, Tom, Mirá. muy conocido en todas las crónicas de Malvinas que hay. Lo habíamos llevado y bueno, fue el único veterano que murió, diríamos, Mirá. en el conflicto Claro, claro. de los nuestros. Después, bueno, todos los demás, ya te digo, fueron heridos gravemente. Y nosotros tuvimos la suerte de no tener heridas. Mm, Pero ya no pudimos tirar más. El camión quedó claro, claro, inutilizado. claro, claro. Creo que la imagen que están pasando ahí, ese es el cañón nuestro, si no me equivoco. Mirá, bueno. No, me parece que no. No, me parece que no. Que es del grupo de artillería 3 que estaba en la ciudad. Gabriel, ¿Mm? no sé qué vínculo pudiste seguir manteniendo con alguna de las personas de ese equipo de soldados con los que estuviste en Malvinas con el tiempo. ¿Quedó ese vínculo? ¿Lo pudiste alimentar? Hubo, este, sin dudas, consecuencias muy disímiles entre los excombatientes en el regreso a la Argentina, pero en tu caso, ¿pudiste recrear un poco ese vínculo o ya no? Sí, sí, no, nosotros nos seguimos viendo, nos seguimos hablando, nos seguimos juntando. De hecho, ahora el 2 de abril fuimos invitados Ujú.
al regimiento para participar del acto que se hace todos los años. Claro, Y después nos mantenemos en contacto a través, ahora es mucho más fácil, a claro, través de grupos y ese tipo de cosas, ¿no? claro, claro. Y sí, seguimos con diferentes, bueno, bajas, producto del fin del conflicto, Ujú, compañeros que fallecieron en la posguerra, claro. y bueno, y otros que seguimos tironeando, como quien dice. Así que ¿Y cómo acá llevas estamos. esa tensión con el tiempo? ¿Cómo fuiste capaz dónde encontraste contención para poder soportar un estrés tan traumático como el de ser parte de una guerra, nada más y nada menos? Mira, yo creo que va mucho relacionado a la familia. Si bien Ujú, éramos chicos, nosotros, en mi caso, tuve una muy buena contención por parte de mis padres. claro. Eh, Eso fue muy importante para mí porque fue una experiencia muy traumática, pero eh, ellos me supieron llevar, me supieron guiar y bueno, y yo, gracias a Dios, todas esas cosas las fui aprendiendo. Ujú, Y hoy ya la cosa cambia, ya claro, es un recuerdo que está siempre presente, pero no deja de ser un recuerdo. Y bueno, la familia nueva que tengo y los nietos, todo eso ya es lo que hacen que uno siga adelante, ¿no? claro, claro, te entiendo. Así que bueno, ¿Crees que la sociedad argentina debe todavía reparar de alguna manera todo lo que ha sucedido en torno a Malvinas? ¿Qué mirada tenés sobre eso? si bien al día de la fecha nosotros podríamos decir de que tenemos dos pensiones, una a nivel nacional y otra a nivel provincial, Ujú, creo que fuimos muy descuidados por parte del Estado en aquel momento, claro. porque precisamente por esa falta de contención, por esa falta del Estado, eh, muchos veteranos de guerra terminaron suicidándose y Ujú, hoy son casi más los suicidios que los muertos en combate. Eso es muy doloroso porque se podría haber evitado, pero bueno, en aquel momento había que organizarse, había que conseguir cosas mm, y bueno, a eso es lo que yo fundamentalmente apunto. Nosotros tuvimos que hacer mucho para conseguir la primer pensión y poder claro. tener una obra social y poder tener la contención que merecíamos. Ujú, Por eso que a veces uno no entiende los reclamos que se llevan adelante, que yo no los desmerezco, porque todos fuimos soldados en su momento ujú, continentales, pero una cosa es haber estado en Malvinas y otra cosa es haber estado en el continente. claro, De claro. eso no hay duda, Sí, sí. para nadie, para ninguno de los excombatientes que estuvimos verdaderamente en efectivas acciones de combate. Claro, claro. Así que bueno, y hoy vemos que avanzan, 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 tratando de conseguir quizás un reconocimiento, que puede ser merecido o no, pero cuando nosotros necesitamos, ellos no estuvieron. Claro. Es Gabriel, triste. te Sí. agradecemos mucho los minutos dispuestos para charlar. De alguna manera, a través tuyo, homenajeamos a todos los excombatientes de nuestra ciudad y también los que no lo son, por supuesto, en el marco de este 2 de abril. Te agradecemos mucho la gentileza de habernos atendido. Bueno, Guillermo, yo lo que te quiero es únicamente decir Sí, una cosa más, y es recordar a nuestros compañeros de Bragado, Carlitos Fernández, ujú, Carlitos González, perdón, Richard Arrigoni, un gran amigo, y Marcelo Polisi. Esos son nuestros verdaderos héroes de la ciudad. Nada más, eso es todo. gracias, Gabriel, por Muchas tu gracias tiempo. por... No, gracias a ustedes.